Ecuador está a punto de descubrir, de la manera más difícil, que con México no se juega, y menos aún cuando se trata de violar la soberanía nacional. ¿Qué tan serias son las consecuencias de irrumpir en una embajada? ¿Qué mensaje está enviando Ecuador al mundo con esta acción? ¿Y cómo lo va a pagar? ¿Con las reacciones de la comunidad internacional? Que van a ir incluso a sanciones, incluso por parte de México. Y déjenme adelantarles algo. El pago serán abonos. La crisis diplomática entre Ecuador y México ha alcanzado ya un punto de ebullición. De hecho, la OEA ha tenido que convocar a una sesión extraordinaria para el próximo martes. Y esto no es cualquier cosa. Este encuentro en la Casa de las Américas en Washington, liderado por el nuevo presidente del Consejo Permanente de la OEA, que es Chet Donovan Neymar, promete ser un campo de batalla diplomático donde se van a abordar temas cruciales como las normas de las relaciones diplomáticas y del asilo y las posibles sanciones y consecuencias para Ecuador. Y esto está poniendo en perspectiva la gravedad de las cosas y la importancia de las reglas que rigen las interacciones entre estos estados. El gobierno mexicano, por su parte, tampoco se ha quedado de brazos cruzados. Ha denunciado que estas violaciones de la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas y repatriar a su cuerpo diplomático van a tener consecuencias graves y México está enviando ya una señal fuerte de que no va a tolerar este tipo de infracciones, este tipo de violaciones a nuestra soberanía nacional y que hay consecuencias ya serias en el camino. México recurrirá a la justicia internacional tras el asalto a su embajada en Ecuador. Así lo confirmó el domingo la canciller Alicia Bárcena tras recibir a los diplomáticos de su país que abandonaron Quito luego de la ruptura de relaciones con el gobierno de Daniel Noboa. La escalada diplomática entre los dos países tuvo su punto culminante la noche del viernes, cuando policías irrumpieron en la embajada mexicana en Quito para capturar al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, acusado de corrupción y refugiado allí desde diciembre, aduciendo que es objeto de una persecución política. Nosotros, a partir de mañana, estamos acudiendo a la Corte Internacional de Justicia, a donde estamos presentando este triste caso. 18 personas, entre diplomáticos y sus familiares, arribaron el domingo a México tras ser acompañados al aeropuerto que sirve a Quito por los embajadores de Alemania, Panamá, Cuba y Honduras, quienes vigilaron que se respetara su integridad. El atropello cometido a nuestra embajada es de tal magnitud que el gobierno actual del Ecuador todavía no puede dimensionar lo que le hizo a su pueblo, que no merece el gobierno que tiene actualmente. La irrupción policial a la embajada mexicana en Ecuador, sin precedentes en la historia reciente, fue condenada por numerosos países del continente americano, España y la Unión Europea, así como organismos como la ONU y la OEA. Bárcena resaltó que México no solicitará que los diplomáticos ecuatorianos dejen el país y que se garantizará la seguridad de su embajada, luego que decenas de manifestantes se reunieran a las afueras de la sede diplomática. ¡México! 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 Porque no somos iguales de entrada. Y este es un mensaje claro de que la diplomacia y el respeto por las normas internacionales para México no son negociables y nosotros sí las respetamos. La cuestión, Alba, y vamos a hacer una ligera pausa aquí porque ¿para qué querían a Jorge Glass? Ahora que lo tienen, está a punto de la muerte por circunstancias bastante sospechosas, Alba. Demasiado. Según lo que está circulando, por un intento de homicidio por sobredosis un intento de suicidio, no de homicidio, perdón. Un intento de suicidio por una sobredosis de ingesta de medicamentos. Una pregunta aquí, amigos. ¿Ustedes alguna vez sabían o habían escuchado que un reo, sea cual sea, tenga libre acceso a medicamentos? Jamás. Jamás. Es una norma de los centros penitenciarios. Exacto. Ningún reo, por el delito que esté, tiene acceso libre a medicamentos. Frasco completo. Así es. Ya sean medicamentos o no controlados. Es una regla penitenciaria a nivel internacional. Hace unos días hubo un influencer que fue detenido en un país
Y él mismo dijo que pidió a sus familiares que le proporcionaran medicamentos porque se sentía muy estresado en el momento. Él nunca tuvo acceso. Y porque tiene prescripción por una prediabetes. Exacto, dijo, ¿no? Tiene prescripción por prediabetes y por los nervios y por otros problemas médicos. Medicamentos. Él nunca tuvo acceso a esos medicamentos. Siempre los tuvo la policía que estaba a cargo de él. A la hora que él requería los medicamentos se le proporcionaban, pero él nunca tuvo los frascos de medicamento con él, justamente para evitar estas cosas. ¿Cómo es posible que un personaje como un vicepresidente como Jorge Glass, que fue el que asaltaron la embajada para sacarlo, le dejen toda la libertad de todos los medicamentos para que el señor pueda disponer de ellos? Sobre todo cuando es una persona que le interesaba tanto al presidente ecuatoriano tener bajo su control. Lo tienes que cuidar para que no se te suicide. ¿Cómo es eso posible? No es creíble, Alba. No. Simplemente bajo los principios de los centros penitenciarios, bajo la mínima inteligencia común nos indica que un reo no puede tener libre acceso a una sobredosis de medicamentos. No es creíble. Y si Jorge Glass, que realmente su vida peligra en estos momentos, según diversos reportes, ni Dios lo quiera, llega a pasar a mayores este incidente, entonces se le va a juntar otro problema enorme al presidente de Ecuador. Estamos presenciando un momento que va a redefinir las reglas del juego diplomático en Ecuador. Y este incidente no solamente es un desacuerdo bilateral, no nos engañemos, es un examen de los principios fundamentales que sostienen las relaciones internacionales en todo el planeta. No se trata nada más de un insulto de Ecuador a México, es una grave violación a nuestra soberanía nacional. Y si se permiten este tipo de acciones que queden sin respuesta, se va a sentar un terrible precedente, no muy peligroso, donde la inviolabilidad de las misiones diplomáticas se va a ver comprometida. Pero la OEA, que es, por cierto, una organización, significa Organización de Estados Americanos, para tener un poco en contexto la gravedad de lo que estamos hablando, ¿qué es exactamente? ¿Qué representan? ¿Hasta dónde llegan los alcances de esta organización? Fue fundada en el 48 y la OEA es el organismo regional, de hecho, más antiguo del mundo. Fue creado con el objetivo de ser un foro político para la toma de decisiones, para la discusión y para el análisis de los asuntos americanos, del continente, pues. Busca promover valores como la democracia, defender los derechos humanos, asegurar la paz entre nuestras naciones y la seguridad de nuestro continente. También busca fomentar el desarrollo económico y social. Entonces, ¿qué facultades tiene la OEA para influir en esta situación de Ecuador y lo que hizo a México? Bueno, la OEA actualmente es un órgano que es un órgano consultivo, es un órgano de mediación en conflictos entre los Estados miembros, y yo creo que nunca había tenido un papel más importante como hoy. La OEA tiene el poder de convocar a reuniones como la sesión extraordinaria que se va a realizar precisamente gracias a Ecuador para tratar este conflicto diplomático, y puede de hecho emitir resoluciones que, aunque son legalmente vinculantes, no son legalmente vinculantes en algunos casos y en otros sí. Lo que sí vemos es que llevan un peso político y moral muy fuerte. Pero, ¿qué tan lejos podría llegar la OEA? No estamos hablando de una simple llamada de atención, de un jalón de orejas a Noboa. Las medidas pueden ser tan graves como la situación que requiere este caso. Miren, iniciemos con lo que seguramente vamos a ver en los niveles de lo más barato que le puede salir a Ecuador a lo más caro. La OEA podría, iniciando por lo más básico, empezar con un llamado al diálogo y a la negociación. Pónganse de acuerdo, siéntense, platiquen, y eso va a facilitar pues un espacio para que México y Ecuador expongan su punto de vista, busquen un terreno común, tal vez una disculpa. Esto son ideal, pero tal vez no sería lo suficiente. Esto no dejaría de lado el terrible precedente que Ecuador marcó, que no se había visto jamás en la historia del mundo. Ningún país, repito, ni siquiera el Congo, ni siquiera Afganistán, ni siquiera Pakistán, en donde hay este tipo de rebeliones, de grupos extremistas, de golpes de Estado, ni siquiera en esas circunstancias se había visto lo que se vio en Ecuador hacia el consulado mexicano, en casos donde hay tensiones altas. Y eso, de un solo diálogo, seguramente no va a ser la solución.
La OEA va a tener que mantenerse firme seguramente, va a tener que mediar activamente para lograr algo más concreto y que este precedente terrible no se vuelva a repetir. No solamente estamos hablando de mitigar la crisis actual, sino de que tiene que establecer un precedente que desaliente futuras violaciones diplomáticas para que ningún otro país del mundo cruce esta línea jamás. Ya no se trata solamente de México, ¿eh? Vamos con la siguiente medida, que es más contundente, que podríamos ver que sucedan en las próximas horas. La OEA podría, por supuesto, emitir una declaración en donde condenara las acciones de Ecuador. Miren, no me gusta decir de Ecuador, porque, pues sí, lamentablemente Noboa representa a Ecuador, pero no creo que los ecuatorianos se sientan identificados con estas acciones. Entonces, pues digamos Noboa. Si estas son consideradas como violaciones a las normas internacionales, ¿qué implica esto? No es solamente un papel con palabras, es una señal muy poderosa para la comunidad internacional que pone en entredicho el compromiso del gobierno de Noboa con las leyes y con los principios globales. Y este tipo de condena que se llevaría a su administración no solamente va a afectar la imagen de su país, sino que también podría generar consecuencias económicas y políticas. Por ejemplo, podría influir en cómo otros países o organizaciones deciden negociar con Ecuador en el futuro. Esto va a alejar muchas inversiones de su país. Ahora, hablemos de lo más extremo. Podríamos estar viendo incluso la suspensión del país, de Ecuador, en la OEA, aislarlo. Y esta idea, aunque suene drástica, la verdad es que no es del todo descabellada en contextos de grave violación de normas y principios democráticos o diplomáticos. Nicaragua, que ha sido señalado incluso por los Estados Unidos y otros países de ser una dictadura, jamás se ha atrevido a algo así. Jamás. Es más, hay una resolución en estos momentos de Nicaragua en la ONU acerca del papel de Alemania enviando armas a Israel. Ni siquiera Nicaragua ha cruzado esa línea. ¿Qué implicaría realmente esta suspensión para Ecuador? Y más aún, ¿cuán frecuente es que un país enfrente esa consecuencia tan grave? La suspensión de un miembro de la OEA no es algo que hayamos visto. Sería una decisión mayoritaria de los Estados miembros y se consideraría cuando hay rupturas significativas del orden democrático o violaciones gravísimas a las normas diplomáticas, justo como esta que hizo Ecuador. Entonces, si una medida actualizaría esa hipótesis de la OEA, sería esta precisamente. ¿Cuántas veces ha ocurrido esto antes? Bueno, la verdad es que no muchas. Un ejemplo notable fue precisamente la suspensión de Honduras en el 2009 tras el golpe de Estado que derrocó a su presidente. Y esto nos da una pista de cómo estaríamos hablando de gravedades de esa medida en el orden diplomático y democrático. Y para Ecuador estar de hecho en el punto de mira ahora de la OEA por una posible suspensión es una señal de crisis profunda en sus relaciones internacionales. Han tocado fondo. No se trata solamente de un acto simbólico. Las consecuencias de verdad son tangibles y van a ser duraderas. Lamentablemente, amigos, van a ir mucho más allá de la administración de Noboa. Va a quedar para Ecuador. Va a quedar marginado de la OEA. Y eso podría significar, pues no nada más que pierdan voz, van a perder voto en las decisiones claves que afectarían a la región del continente americano. Y hay algo más. Realmente, ¿qué tanto perdería Ecuador con esto? No se trata solamente de que vayan a perder influencia política. Estamos hablando, por supuesto, de que van a perder acceso a programas de cooperación, van a perder muchísimo dinero. Hablamos de ayuda económica. No podrían tener acceso a proyectos regionales en áreas cruciales como, por ejemplo, la salud, fondos de educación, fondos internacionales de seguridad. Imagínense todo lo que perderían. Miren, pongamos algunos números sobre la mesa, algunos ejemplos. La cooperación, por ejemplo, a través de la OEA, abarca muchos sectores. Hay fondos destinados para la lucha contra el narcotráfico, algo que le interesa mucho a Ecuador en estos momentos. Fondos para apoyar a la promoción de la democracia hasta la protección de los derechos humanos. Fondos de apoyos de desastres naturales, por ejemplo. No podemos dar un valor exacto de cuál es el monto de lo que perderían, pero evidentemente ese aislamiento le costaría a Ecuador
miles de millones de dólares en oportunidades, en desarrollos, en pérdidas. Eso que no estamos hablando aquí del deterioro de la confianza y de la imagen a nivel internacional, el acceso a créditos. Pero todavía hay un escenario peor, mucho más allá del impacto diplomático. ¿Qué va a significar esto, lamentablemente, para el pueblo ecuatoriano? Porque en términos prácticos, la suspensión podría afectar la colaboración en áreas como, por ejemplo, el comercio, la seguridad, la educación, ayuda financiera para desastres naturales, como decíamos. Las ramificaciones de estos van a tener repercusiones muy serias en la economía ecuatoriana, en el bienestar social, y eso se va a reflejar en acciones diplomáticas que van a tener efectos serios en la vida de las personas ahí. No es una exageración. De eso la gira la OEA. Es el motivo de la OEA. Para eso fue creada. Y por eso, esta crisis entre Ecuador y México es mucho más que un desacuerdo bilateral. Es un momento decisivo para la diplomacia en el hemisferio occidental. Cada país va a defender aquí su posición y el desenlace que va a tener esta situación, por supuesto que va a tener repercusiones serias y duraderas para Ecuador. Más allá de la administración de Noboa, lamentablemente se pasó a traer entre las patas al país entero, Alba. Sí. Y somos pueblos hermanos, que es lo peor. Exacto. Y creo que mucha gente no ha logrado entender algo. Entiendo que mucha gente dice que el señor Glass es un delincuente. Puedo entender todo eso. Había manera de pelearlo, amigos. Hay manera. No dar el salvoconducto para que el señor saliera de Ecuador es una forma de impedir que salga del suelo ecuatoriano. Hay instancias internacionales para pelear que el señor salga del suelo ecuatoriano, y eso hubiese sido la manera legal y propia de hacerlo. Lo que hicieron fue ilegal, invadieron un país. Recuerden que las embajadas de cada país se consideran territorio de ese país. Vaya, dicen por ahí, el hilo viene de Assange, porque cuando se le otorgó el asilo político a Julian Assange, estaba Jorge Glass como vicepresidente. Y si recordamos, el presidente actual de Ecuador es ciudadano estadounidense. Nació en Miami en 1987. Entonces, por ahí viene, está cumpliendo la agenda de su país natal. Lo que aquí debemos recordar también es, viniendo a la mesa nuevamente Assange, ni Estados Unidos se ha atrevido a asaltar la embajada que tiene resguardado a Assange, y Noboa se atrevió a asaltar la embajada mexicana. Sí debe quedar un precedente. Hay vías legales para pelear que el señor Glass no hubiese dejado suelo ecuatoriano. Hay vías legales para exigirle a México que le retirara el asilo político, que le retirara el refugio. Hay vías legales para pelear esto. Lo que acaba de hacer es ilegal, es algo que no se debe permitir, y en eso no estamos discutiendo si el señor Glass es o no es un delincuente. Lo que hizo el presidente de Ecuador es ilegal, no se debe permitir para ningún país. Ni México puede asaltar la embajada ecuatoriana, ni mucho menos la embajada ecuatoriana puede asaltar la embajada mexicana. Hay instancias legales por pelear que, miren cuánta hambre no le trae Estados Unidos a Julian Assange, y no se han atrevido a hacer lo que acaba de hacer el señor Noboa. Y eso es falta de inteligencia, amigos, porque desafortunadamente en este momento sí se está hablando del Ecuador por la decisión que tomó su presidente, que va a tener represalias. Hay varios países que van a poner sanciones a Ecuador por esto, porque ningún país en este momento tiene la seguridad o la certeza de que Noboa no va a ordenar un asalto a sus embajadas. De hecho, los diplomáticos mexicanos que abandonaron Ecuador, de la embajada de Ecuador, fueron escoltados por otros diplomáticos de muchos países. De muchos países para asegurar su bienestar y salvaguardar su seguridad. ¿Cuándo se había visto eso? Claro. Puedes estar no de acuerdo como país en que México le haya dado el refugio al señor Glass, y podemos debatir esa parte. Está bien. Entiendo que mucha gente está muy enojada con él. Entiendo que quieren que pague. Entonces les digo, la vía era negarle el salvoconducto, que ya lo habían hecho, para que abandonara el suelo ecuatoriano, e irse a todas las instancias legales pertinentes y seguirlo reteniendo ahí.
dentro de la embajada ecuatoriana y pelearlo lo que fuera necesario para que el señor no abandonara suelo ecuatoriano y poder sacarlo de la embajada por la vía legal sin meterse a un Alba, país. Hubiera dicho el salvoconducto, sí, mañana te lo doy, pasado mañana, el mes que viene, mucha burocracia, las cosas aquí son lentas y se lo hubiera llevado para largo. Había formas un poco inteligentes. La única manera, Alba, es que... Y salir a venderte como la víctima. Es que Andrés Manuel protege a los delincuentes y miren que nosotros estamos tratando. Te vendes como la víctima y no como el agresor. Hay que ser inteligentes y pensar con cabeza fría. Que no coincido con ese discurso, pero cosas de políticos. Hubiera utilizado ese aspecto, por ejemplo, ese truco. Fría. Pero Alba, solamente hay una manera de defender este tipo de acciones. Uno que otro en el chat, la verdad es que como 2 o 3 de toda la gente que, bendito dices, demasiada la que está en el chat, que están defendiendo esto, solamente hay una perspectiva desde la que se puede defender un acto así. La ignorancia. La ignorancia y el desconocimiento del derecho internacional y de las normas. No solamente tratándose de la protección de los consulados, que se consideran como suelo de esos países, sino también desde la ignorancia de lo que significa ser un protegido político o un refugiado y las garantías que un país le da. Miren, déjenme mostrarles algo, a ver si no nos bloquean por mostrar lo de RT. Hace rato en tu canal lo mostramos, pero vale la pena que recalquemos aquí también esto, porque miren, para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Esto que acaba de hacernos Ecuador sería... que afortunadamente no somos así. No somos así que en estos momentos México, a través de las fuerzas del orden, está protegiendo la embajada ecuatoriana para que no haya disturbios. Estamos garantizando la protección y la seguridad de los diplomáticos de Ecuador en México, porque no son administraciones iguales. Pero piensen, si Ecuador le hubiera hecho esto que nos hizo a nosotros, a Estados Unidos, o a Israel, o a Rusia, o a China, por menos que esto, ya estarían las tropas ahí rodeando la casa de Noboa y ya sería una guerra. ¿Por qué? Porque esto es un casus belli, o una causa de guerra, como lo hemos venido diciendo últimamente. Y miren, les decía, para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. No lo digo yo. Vean lo que dice... de nuevo, el expresidente del propio Ecuador, Correa. Buenas tardes, señor presidente. Muchas gracias por su tiempo para RT. Es una situación indignante tanto para su país como para todo el mundo. ¿Cómo califica lo ocurrido y qué viene ahora para Ecuador? ¿Cómo lo califico? Demencial. Es imposible de entender. No se ha visto algo así nunca en la historia latinoamericana ni mundial. Irrumpir en una embajada extranjera destrozando la Convención de Viena, eso es territorio extranjero, es como invadir un país, y secuestrar a un asilado, rompiendo la Convención de Caracas y la institución milenaria del asilo. Con esto, pues Ecuador se ha puesto como un paria a nivel mundial. El rechazo, el repudio latinoamericano ha sido unánime, y es difícil de entender a dónde quieren llegar con esto. Además de hacerle daño a Jorge Glass, quieren matarlo, qué es lo que piensan hacer, pero ¿cómo piensan salir de esto? Porque han entrado en una vía sin retorno, han roto todo principio civilizatorio. No enfrentamos el fascismo, enfrentamos la barbarie. Pero, en su opinión, ¿en qué se basó el gobierno de Noboa a la hora de tomar esta decisión que evidentemente provocaría tensiones tanto con México como con otros países de la región? Bueno, el conflicto empieza primero porque ingresa Jorge Glass en la embajada mexicana y ellos dicen que es un delincuente común, lo cual es falso. Pero eso es irrelevante, lo que ellos piensen, lo que yo piense, es lo que piensa el país que lo recibe. Porque de acuerdo con la Convención de Caracas, ellos son los que analizan y dicen, este es un delincuente, es un perseguido político. Y lo que dijo México, como lo dijo Bélica en mi caso, después de estudiar nuestro caso, son perseguidos políticos, lo cual implica que los corruptos son ellos, no somos nosotros. Nosotros somos víctimas, ellos son victimarios, ¿no? Entonces ese fue el primer paso de la tensión. Luego de López Obrador, en el contexto, hace un par de días, mexicano, porque están en elecciones, dice, cuidado nos pasa lo que en Ecuador, que asesinaron a un candidato que era enemigo de la que iba primera, candidato progresista, la culparon y le hicieron descender 9-10 puntos, subió el segundo y se convirtió en presidente. Ese segundo era Noboa, con su egocentrismo desbordado, un niño rico y maduro, se ofuscó, se volvió loco, y lo que hace es expulsar
por esas declaraciones a la embajadora de México. Esa es la medida más extrema, aparte de la ruptura de relaciones. Ahí solo sigue ruptura de relaciones, no hay otra, ¿no? Bueno, declarar la guerra. Entonces, si por una tontería así, expulsa a la embajadora. Rodean la embajada de tanquetas, militares, policías. Parece kafkiano, parece mentira, pero es cierto, ¿no? De fuerzas especiales. Y al ver eso, López Obrador, que un tipo maduro, hasta se ríe y dice, esto solo hacen los fachos. Y parece que esa fue la gota que derramó el vaso con la egolatría de este muchacho inmaduro que tenemos de presidente, ¿no? Y ordena la irrupción. Entonces, fue escalando esto, pero un absurdo. O sea, es algo desproporcionado y absolutamente ilegal. No se puede hacer, esto es un caso bélico. O sea, si no tenemos un gobierno tan sensato como el mexicano, hubieran declarado la guerra a Ecuador porque han invadido territorio mexicano, han maltratado diplomáticos mexicanos. Por un instante, imaginen si eso ocurría en la embajada de Estados Unidos en Quito. Ya no hubieran invadido, pues, Estados Unidos. No lo hace México porque es un país amigo. Pero esto es casus belli. Casos para guerra. Pues claro que es un caso para guerra. Eso significa casus belli. Es un caso de guerra. México tendría todo el derecho de declarar en estos momentos la guerra a Ecuador. Que no lo hacemos, ni siquiera en nuestro vocabulario pasa la idea de que alguien sugiera que esto se haga, pero de que es un casus belli, es un casus belli. Lo dice el propio expresidente de Ecuador y las normas internacionales. ¿O qué creen que estaría pasando en estos momentos si este muchacho, como dice el expresidente Correa, inmaduro, prepotente, le hubiera hecho esto al consulado estadounidense o ruso o chino, Alba? ¿Qué hubiera pasado? Claro, o sea, no se está alegando otra cosa, amigos. Se tiene que reconocer algo. Las embajadas no se atacan. Entiendo que no querían que saliera. Entiendo toda esa parte. Pero no se atacan las embajadas. Las embajadas se respetan. Lo que hizo es una transgresión internacional. Y eso es lo que se está peleando. Que si el señor es un delincuente, que si el señor no es un delincuente, vuelvo y repito, hay las instancias para pedir que no salga. Se le niega el salvoconducto, el señor no deja el Ecuador. Se buscan en las instancias correspondientes la manera de sacarlo de la embajada mexicana por la vía legal, sin asaltar una embajada y sin invadir un país. Porque creo que ante todo debe de reinar la cordura y el respeto al derecho internacional. Y en este caso no lo hay. Imagínate, Alba, si Irán le hiciera esto, por ejemplo, al consulado estadounidense en Irán. Bueno, Alba, lo acaba de hacer Israel la semana pasada en el consulado iraní y hoy se está hablando de guerra entre Irán e Israel. ¿Qué hubiera pasado si esto lo hubiera hecho, por ejemplo, Irán o Líbano, qué sé yo, al consulado estadounidense? Sería un casus belli. Y además, no solamente sería un casus belli, el pueblo estadounidense le estuviera exigiendo a Biden que demostrara fortaleza y que demostrara que va a vengar la profanación de la soberanía estadounidense. Es el tipo de cosas que fortalecen las elecciones, por ejemplo, en Estados Unidos. Nosotros en México somos muy diferentes. Nosotros condenaríamos un acto de guerra aún a pesar de este tipo de provocaciones. No lo haríamos. Afortunadamente, como dice Correa, somos un pueblo hermano, somos pacifistas y entendemos que nuestros lazos que nos unen con Ecuador van mucho más allá del que está sentado en la silla, lamentablemente en estos momentos, que ha roto las relaciones con México y que ha sentado un terrible precedente en el mundo que se va a pagar y en abonos, Alba. Así es, desafortunadamente. Y esperemos que haya la sanción correspondiente porque una embajada no se asalta. Hay medidas, hay instancias para pelear lo que uno considera que el otro país hizo mal sin asaltar al país. Claro. Pues ya veremos, porque viene la reunión de la OEA en próximas horas y vamos a estar muy atentos también de la postura de Estados Unidos porque el presidente de Ecuador es estadounidense. Sí. Nació en Miami. Entonces, por supuesto que vamos a estar más atentos a ver cuál es la postura de Washington mañana en la OEA respecto de este asunto y hagamos deducciones a partir de ahí. Esperemos que sea un caso que no se pase inadvertido porque sentaría un terrible precedente en la historia de la diplomacia internacional. La moneda mexicana lo hizo hoy de nuevo. Un día después del primer debate presidencial,
El peso opera en su mejor nivel jamás visto desde noviembre del 2015. Y eso definitivamente que no le está gustando al dólar. ¿Se han preguntado qué es lo que está pasando? El peso mexicano sigue fortaleciéndose cada día más frente al dólar, ganándole terreno y lo tiene literalmente tras las cuerdas. Está de hecho marcando mínimos históricos desde el 2015. Hoy estamos haciendo este video un 8 de abril del 2024 cuando el tipo de cambio spot se sitúa precisamente en 16.36 unidades por dólar. Ayer el Banco de México registró 16.46 unidades y esto representa una ganancia para el peso de 10 centavos o 0.61%. Suena poco, pero esto en el mundo de las finanzas es un abismo. ¿Qué significa esto en el contexto más amplio? ¿Qué está pasando realmente en el terreno económico que México tiene al dólar tras las cuerdas? Los inversionistas, como sabemos, están en una especie de limbo, con los ojos fijos en los próximos datos de la inflación, tanto en México como en Estados Unidos. ¿Pero por qué esta obsesión con la inflación? Simplemente porque estos números son como el pulso de la economía. Nos dicen si está demasiado acelerada, necesitando una pausa, o si está yendo muy lento, necesitando un empujón. Ahora, la inflación no es solamente un número más, es un indicador que afecta directamente a la gente. ¿Cómo? Bueno, cuando los precios suben, tu dinero compra menos cosas. Imagínate que vas al supermercado con $100 o 1,600 pesos. Si los precios suben un 10%, de repente puedes solamente comprar lo que antes conseguías con $90. Y eso, por supuesto, que afecta a tu poder adquisitivo y, en consecuencia, también tu calidad de vida. Entonces, los bancos centrales, esos grandes actores en el teatro económico, entran en acción. Su herramienta principal son las tasas de interés. Sube la inflación, suben las tasas y lo que pasa es que encarecen el crédito, desacelerando el gasto y la inversión para enfriar la economía, como si la metieras a un refrigerador. La inflación baja, pues bajan las tasas, haciendo más barato endeudarse y estimulando el gasto y la inversión. Es como el termostato de la economía. Sube o baja la temperatura según se necesite. Pero no todo es tan simple como parece. La relación entre inflación y tasas de interés es muy compleja y llena de varios factores. Por ejemplo, si un banco central sube las tasas demasiado rápido o demasiado alto, eso podría frenar la economía más de lo necesario y lo que va a pasar es que va a causar un crecimiento lento, incluso hasta una recesión. Por otro lado, si es demasiado cauteloso y no sube las tasas cuando la inflación está aumentando, podría terminar con una espiral inflacionaria donde los precios suben sin control. Entonces te estarás dando cuenta cuán inteligente ha sido México en el manejo del control de su inflación y de sus tasas de intereses como para ganarle terreno al dólar una y otra vez. Así que, ¿qué están esperando ahora los inversionistas de México? Están buscando señales, pistas, cualquier indicio de lo que va a venir. ¿Subirán las tasas pronto? ¿Cuánto? ¿Cuándo? Cada dato de inflación para ellos es una pieza del rompecabezas y eso les va a ayudar a anticiparse a los movimientos de los bancos centrales. El precio del dólar se ha movido de hecho en un rango entre los 16.49 y los 16.35 unidades. Y mientras tanto el índice dólar que compara al dólar estadounidense con otras 6 divisas fuertes ha caído un 0.07% a 104.22 puntos. Déjame repetirlo. El dólar ha caído y el peso ha subido. Y este leve descenso podría parecer insignificante tal vez, pero en el mundo de las finanzas, créeme, cada centavito cuenta. Ahora, ¿qué esperan los operadores del mercado? Pues las cifras de inflación que se van a publicar esta semana son claves. En Estados Unidos, por ejemplo, las autoridades han sido muy cautelosas, indicando que esperarán a que los datos sean más claros antes de tomar decisiones sobre las tasas de interés. Los operadores de mercado se aferran a cada palabra de los bancos centrales y están, como dijimos, buscando esas pistas sobre lo que van a hacer. Y mientras no haya datos importantes que se publiquen hoy, pues los ojos están puestos en las posibles intervenciones de los miembros de la Reserva Federal en eventos públicos. Por ejemplo, Neil Kashkari, el del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, va a hablar en la Universidad de Montana y sus palabras van a ser analizadas muy minuciosamente. Y el peso mexicano se está fortaleciendo mientras tanto a niveles que no se habían visto desde hace más de 8 años.
y eso es una muestra de una tendencia interesante. Sin embargo, según los analistas de Vector Casa de Bolsa, estamos en un punto de sobreventa extrema y lo que sugiere es que no hay mucho margen ya para que el peso se aprecie aún más o se deprecie. Así que digamos que estamos en un punto de estabilidad. Y aquí la situación es que el peso mexicano fuerte frente al dólar lo que genera es inversionistas aguardando datos de la inflación y el mercado financiero pendiente de cada declaración que hagan los bancos centrales. Esta danza de números y expectativas es la que mantiene precisamente al mundo financiero en vilo y el peso ha sabido jugar sus cartas. Pero, ¿se va a mantener esa fortaleza del peso mexicano? ¿Qué hay de las próximas elecciones? Eso está por verse. Lo que es claro es que el escenario económico actual es una mezcla muy compleja de expectativas, de realidades y especulaciones, y todo juega su papel en este teatro económico global. Europa está experimentando un resurgimiento de una nueva crisis sanitaria. Esta vez no se trata del COVID-19, pero sí de una enfermedad grave de las vías respiratorias, la tosferina, también conocida como pertussis, una enfermedad respiratoria altamente contagiosa causada por la bacteria Bordetella pertussis. Desde diciembre, países como Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Suecia y Noruega han reportado un incremento en los casos con muertes relacionadas en lugares como Países Bajos y República Checa. La tosferina o pertussis, que exactamente ha perturbado a mucha parte del mundo, hoy se pone en riesgo de nuevo en la población mundial, no solamente en Europa. ¿Pero qué es exactamente? La tosferina es una infección bacteriana que provoca tos intensa y peligrosa, conocida por su sonido característico al inhalar el aire y después de eso viene un ataque de tos. Pero más allá de ser una simple tos, ¿qué tan grave es? Esta enfermedad puede ser mortal, especialmente en bebés menores de 6 meses que aún no están completamente vacunados. Vamos a desglosarlo. Los síntomas comienzan de manera inocente, parecidos a un resfriado común: nariz congestionada, estornudos, fiebre leve, tos. Pero después de 1 o 2 semanas, esa tos se intensifica y conduce a esos ataques severos que pueden interrumpir la respiración, provocar vómitos o agotamiento. Y aquí está el verdadero peligro en los bebés, porque esto puede causar pausas en la respiración que también se conocen como apneas e incluso conducir a la muerte. Ahora, hagamos un viaje al pasado. ¿Cómo cobró millones de vidas la tosferina? Antes de la vacunación masiva iniciada en la década de 1940, la tosferina causaba más de 200,000 casos al año, tan solo en los Estados Unidos, con miles de muertes, especialmente entre los más pequeños. Su capacidad para propagarse rápidamente y la severidad de los síntomas de hecho convirtieron a esta enfermedad en una de las más temidas del mundo. Entonces, ¿cómo pasamos de una enfermedad con un impacto tan devastador a pensar que casi estaba ya erradicada y luego vemos su resurgimiento? La respuesta y la clave es la vacunación. La introducción de la vacuna contra la tosferina transformó el panorama sanitario y redujo drásticamente el número de casos y muertes. El problema, y esto es crucial, es que la protección de la vacunación no es eterna, disminuye con el tiempo, y eso subraya la importancia de las dosis de refuerzo para mantener la inmunidad. Pero aquí surge una pregunta crítica. ¿Por qué con todas las evidencias y la disponibilidad de vacunas estamos viendo un retroceso en la lucha contra la tosferina de nuevo? El aumento de los casos en Europa nos está mostrando que la tosferina no es una reliquia del pasado, sino una amenaza presente que requiere atención y una acción inmediata. La historia nos ha demostrado que cuando bajamos de hecho la guardia, estas enfermedades como la tosferina pueden resurgir con mucha fuerza y cobrar miles de vidas, sobre todo de los más pequeños, desafiando los sistemas de salud y poniendo en riesgo muchas vidas, especialmente, repito, la de los bebés. Ahora, hablemos de números. Croacia, por ejemplo, ha confirmado ya 6,261 casos entre enero y marzo del 2024, superando los 4,151 casos en todo el mundo. En Chechenia, por ejemplo, y en Chequia, los 3,101 casos en los primeros 3 meses del 2024 son los más altos en 60 años. Luego está, por ejemplo, Países Bajos, que no se quedó atrás con 1,749 casos y 4 muertes infantiles.
la tasa de mortalidad de hecho más alta que se ha registrado en una década. Pero ¿por qué esta repentina escalada aquí de nuevo, justo en estos lugares? El Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades, la famosa SDC, sugiere que esto podría estar potencialmente relacionado precisamente con el COVID-19. Y es que durante la pandemia hubo menos circulación del virus de la tosferina y ahora, combinado con una vacunación subóptima, estamos viendo un resurgimiento. Además, un informe de la revista British Medical Journal indica que la caída en las tasas de vacunación está impulsando esta propagación. Veamos el impacto, porque no se trata solo de cifras y porcentajes. Estamos hablando de vidas humanas. En el Reino Unido, por ejemplo, la aceptación de la vacuna prenatal para embarazadas ha disminuido notablemente. Y esto está teniendo, de hecho, un efecto directo en la protección de los recién nacidos contra esta enfermedad. Los lactantes menores de 3 meses, de hecho, hoy son los más vulnerables, y el SDC apunta que casi todas las muertes se observan en este grupo de edad, y aquí es donde la vacunación juega un papel crucial. ¿Qué está pasando con la vacunación? La inmunización materna y la administración a tiempo de las primeras dosis de la vacuna contra la tosferina son fundamentales para proteger a los bebés. Sin embargo, el acceso a estas vacunas y su aceptación está siendo cada vez más difícil. Y no olvidemos el contexto más amplio. Este resurgimiento de la tosferina no es un fenómeno aislado. Está enmarcado dentro de una tendencia más grande de enfermedades prevenibles que hoy están regresando con mucha fuerza, en parte por el rechazo a las vacunas y los trastornos causados por la misma pandemia del COVID-19. La situación en países como Reino Unido, de hecho, donde la tasa de vacunación prenatal se ha caído, sirve como un llamado de atención. La tosferina es una enfermedad grave y la prevención a través de la vacunación es clave, pero entonces surge la pregunta, ¿estamos frente a una crisis de confianza en las vacunas o simplemente es este un reflejo de los desafíos de salud pública que nuevamente parece que nos ha fallado? El resurgimiento de la tosferina en Europa es otra advertencia que en el mundo no ha superado, de hecho, todavía esos riesgos de una nueva crisis sanitaria mundial, y los casos en Bélgica, Croacia y Dinamarca nos lo confirman. Putin ha logrado un movimiento estratégico. Sin un solo disparo, parece haberle quitado un país a la OTAN. ¿Cómo ha ocurrido esto? Nos referimos a Eslovaquia, uno de los aliados ahora de Rusia. Peter Pellegrini. Es ese hombre que ustedes están viendo ahí en imágenes en unos momentos, que ha ganado la presidencia. Y este cambio no solamente es un triunfo para Putin, sino que también es un duro golpe para la OTAN. Ahora, estamos viendo ya aquí un gobierno eslovaco que se opone directamente al apoyo militar a Ucrania, con todas estas dinámicas en Europa que están a punto de cambiar drásticamente y que se ha hecho un movimiento estratégico en una jugada que definitivamente no le ha gustado a la OTAN. Peter Pellegrini, quien recientemente se convirtió en el nuevo presidente de Eslovaquia, ha ganado con 55% de los votos. ¿Qué significa esto para la OTAN y para Rusia? Y sobre todo para Ucrania. Representa definitivamente un giro significativo en la política eslovaca, especialmente en lo que respecta al conflicto en Ucrania. Pellegrini ha dejado muy claro, de hecho, que se opone a la ayuda militar a Ucrania y aboga por negociaciones directas con Rusia para terminar la guerra. ¿Pero es solamente una cuestión de política exterior o hay algo más profundo que esté aquí en este juego? Pellegrini, que es una figura prominente en Eslovaquia, no es un recién llegado al poder. Su carrera política se ha desarrollado bajo la sombra de figuras como Robert Fico, el controvertido primer ministro muy conocido por sus posturas a favor de Vladimir Putin y antimigración. ¿Qué nos dice esto sobre el futuro de Eslovaquia bajo su liderazgo? Podríamos estar observando, de hecho, ya un cambio hacia una política más alineada con Rusia y mucho, pero mucho más distante para la OTAN. ¿Cómo es que ha convencido Pellegrini? Y fíjense que esto es un eco que va a resonar mucho en las próximas elecciones que se jueguen en Europa, porque Eslovaquia puede ser un reflejo de lo que el resto de los países miembros de la OTAN en Europa podrían estar también percibiendo. ¿Cómo fue que le ganó
esa preferencia electoral en Eslovaquia, un país miembro de la OTAN, y que dio ese giro tan radical a favor del Kremlin. En esa primera vuelta electoral, cuando sucedía, el escenario parecía que se inclinaba más bien para otro lado. Hablábamos de Iván Korčok, que era el candidato liberal europeísta que lideraba la carrera, y Pellegrini había quedado de hecho en segundo lugar, no muy lejos, pero necesitaba definitivamente un empuje para superar a Korčok. ¿Y cómo logró entonces Pellegrini revertir ese panorama electoral en la segunda vuelta? Pues lo hizo ampliando su base de apoyo, y fíjense, aquí es donde las cosas se pusieron bastante interesantes y resonaron en las narices de la OTAN. No solamente se trató de convencer a quienes ya lo apoyaban, sino que también atrajo a un nuevo segmento de votantes, específicamente aquellos que en la primera vuelta habían votado por Stefan Harabin, que era el tercer candidato en lista, que era por cierto muy conocido por su postura anti-OTAN y también por un discurso de que Eslovaquia debería de permanecer más neutral en este conflicto. Y él lo supo explotar. ¿Qué nos dice esto entonces sobre el verdadero sentir de los votantes eslovacos, que podría ser un reflejo del resto de Europa? Claramente lo que hoy vemos aquí, y hay que analizar muy bien en lo que pasó el fin de semana, es un enfoque muy diferente, más cauteloso hacia la política exterior, especialmente en lo que respecta a la OTAN y las relaciones con Rusia. ¿Y cómo fue que convenció Pellegrini a estos votantes? Pues su promesa de hecho fue paz y un enfoque de necesidad de negociaciones con Rusia, no de guerra, sino de negociar y tender lazos de diálogo con Rusia. Y eso empezó a resonar mucho en el electorado de este país miembro de la OTAN, que al parecer ahora está buscando otro tipo de soluciones alternativas al conflicto en Ucrania. Y no solamente es una cuestión de cambiar de alianzas o de posturas políticas, sino que ahora nos refleja esto una cuestión de seguridad, de estabilidad en el propio, no me gusta decir patio trasero, pero podríamos decir en las fronteras traseras de Rusia. En un mundo donde ahora las tensiones geopolíticas pueden tener efectos directos en los países pequeños como Eslovaquia. Y aquí precisamente el mensaje de este, como los llaman ahora los medios de comunicación en Europa, presidente de la OTAN prorruso, de Pellegrini, le está ofreciendo una visión precisamente de una Eslovaquia que está buscando un papel más equilibrado, más autónomo, que se está distanciando de la postura belicista de la OTAN. Y este salto de votos que Pellegrini obtuvo en una segunda vuelta fue lo que le dio definitivamente el triunfo. No solamente fue un pequeño incremento. Fíjense cómo pasó de ir abajo en las encuestas a un cambio significativo que le permitió adelantar a Korčok y ganar, con la promesa de tender diálogos con Rusia. ¿Cuánto cambió exactamente este panorama? Pellegrini, fíjense, para dimensionar el sentir de la población en Eslovaquia, logró obtener 500,000 de votos más que en la primera vuelta. O sea, saltó más de 500,000 de votos en una segunda vuelta. Fue algo asombroso, un número que es muy difícil de revertir. Y lo que nos está mostrando esto es que desesperadamente la población en Eslovaquia no está de acuerdo con muchas de las posturas que se estaban manejando en el conflicto en Ucrania. Y de hecho este giro en la preferencia del electorado nos está mostrando varias cosas que hay que aprender. Primero, claro que no le gustan a la OTAN, pero que hay que abrir los ojos. Primero, que la política interna de la OTAN, de Eslovaquia frente a la OTAN está muy lejos de ser predecible y a favor de lo que hemos visto en el conflicto últimamente. Hay muchas opiniones muy diferentes a la de los medios tradicionales de comunicación de los países miembros de la OTAN, de su población. Segundo, que el papel de la política exterior y la manera en la que la OTAN se está conduciendo en este conflicto de una guerra proxy con Ucrania son factores que han generado un alto nivel de descontento entre los países miembros de la OTAN. Y tercero, que el deseo de que este conflicto termine, de no invertirle más dinero a esta guerra, es lo que definitivamente volcó las preferencias electorales en un país que se podría decir miembro de la OTAN, que ahora tiene un aliado poderoso a favor de Rusia. Y de hecho, en su última aparición en debates televisivos, Pellegrini había dicho que nunca iba a permitir la participación de soldados eslovacos en Ucrania,
Y eso contrastó muchísimo con el discurso de su opositor. Dijo que no iba a perder vidas de eslovacos en este conflicto. Y su partido, de hecho, que es el HLAS, junto con Smer el partido de Fico y el ultranacionalista SNS, reflejaron esta coalición que despertó muchas suspicacias dentro y fuera de Eslovaquia, que paró varias cejas en la OTAN, especialmente entre los miembros de la Unión Europea. Y por supuesto, imagínense la cara de Stoltenberg o de Biden cuando se enteraron de los resultados electorales de Eslovaquia, que fueron irreversibles. Más de 500,000 de votos que cambiaron solamente con este giro en el discurso. Pellegrini, por supuesto, ya tiene muchas críticas encima por no distanciarse lo suficientemente de Fico, que es una persona muy cercana a Putin, cuando muy probablemente eso fue lo que le valió su victoria. Y ahora hay muchos señalamientos de la OTAN sobre su capacidad para implementar todas estas reformas significativas en la lucha, no solamente del conflicto y no solamente de la OTAN, hay que decirlo. Eslovaquia tiene muchos problemas. Tiene problemas de corrupción, tiene problemas de protección de su Estado de Derecho. En su política exterior también hay alejamientos de lo que evidentemente la OTAN ya ha dicho que es un alejamiento de la línea prooccidental de Eslovaquia. Y esto pues evidentemente lo está poniendo en una postura que va a romper el molde, pero que evidentemente está dividiendo a las posturas de la OTAN que ya de por sí estaban adversas. Ahora Pellegrini, de hecho, que ya tomó posiciones más conservadoras en temas sociales, como por ejemplo su rechazo a las uniones civiles entre personas del mismo sexo, se está alineando con una definición tradicional del matrimonio en la Constitución eslovaca y otros temas que no necesariamente tienen que ver con la guerra, en un giro conservador, por supuesto, en la política eslovaca. Y lo que estamos viendo, pues por supuesto aquí, una inclinación hacia la política rusa, que yo creo que es el tema que le ganó más la victoria en un giro dramático de alguien que no se esperaba que ni de chiste ganara. Y ahora pues esta elección definitivamente no es una derrota para los opositores de Pellegrini, es una derrota para la OTAN. Y así es como lo está viendo el mundo. La percepción no solamente de periódicos como La Razón, sino todos los medios lo están vendiendo así. Pellegrini, un prorruso contrario a la ayuda militar a Ucrania, que es el nuevo presidente. Y no es que Eslovaquia haya abandonado ya oficialmente a la OTAN, pero lo que sí estamos viendo es que el triunfo de Pellegrini va a implicar un cambio muy fuerte que va a afectar la postura que antes tenía Eslovaquia frente al conflicto en Ucrania, con esta cercanía y esta promesa sobre todo de buscar las negociaciones y la paz con Rusia, que hoy están dibujando un escenario muy diferente al que nos han estado vendiendo los medios de comunicación en las últimas semanas sobre el tema de que un conflicto con Rusia no solo es inminente, sino que también es necesario de esta confrontación directa entre la OTAN y Rusia. Ahora, miren, déjenme darles algo muy importante, que son los números, porque la OTAN ha estado presionando muchísimo a sus miembros precisamente para que incrementen el dinero que le dan a la OTAN, su gasto en defensa. ¿Por qué? Pues porque tienen este objetivo de alcanzar al menos el 2% de su PIB. Para países, por ejemplo, como Eslovaquia, que tienen muchas necesidades, que hay niveles de pobreza altos, que tienen prioridades presupuestarias muy diferentes que armas, pues esta demanda difícilmente se va a cumplir y Pellegrini no la va a apoyar. Y esto es algo que definitivamente va a cambiar el discurso en la OTAN. Y vamos a ver definitivamente, Alba, cómo esto va a estar transformando todo lo que hemos visto en la cohesión de la OTAN, que de por sí ya había muchas divisiones, muchas fisuras, y este no es solamente un triunfo de Pellegrini. Definitivamente que Putin estuvo de fiesta este fin de semana y la OTAN está muy preocupado porque este puede ser un reflejo de un efecto dominó que puede llevar... Mira, se está llevando a cabo la misma discusión, por ejemplo, en Alemania. Sí. Cada vez los opositores alemanes, que es el bloque opositor alemán está ganando más preferencia electoral con un discurso anti-OTAN, hay que decirlo. Sí, yo creo que el enfoque que le están dando los medios, honestamente, se me hace muy amarillista. Sí, muy amarillo. Porque no creo, honestamente, que sea prorruso. Yo creo que el señor es pro su país. Esa guerra está costando muchísimo, muchísimo dinero para su economía. También el decir que no va a enviar soldados
ciudadanos de su país a combatir en esa guerra, no es que sea prorruso, es que le preocupa a su población. Hay prioridades dentro de tu país al que quieres gobernar. Entonces, obviamente, si no apoyas la guerra, ya caes en el bando de ser prorruso. Sí. Entonces, esa es la narrativa que todos traemos. Si no estamos apoyando y no estamos así al 100% de sí, la OTAN lo que diga, todos caemos, como muchos llegan y nos dicen aquí en los comentarios, de ser prorrusos. Y es que si te atreves, si tienes las agallas de criticar. O de proponer paz. O de proponer paz, o de criticar lo que están haciendo, que es seguir enviando armas en vez de poner puentes para que haya el camino hacia la paz, de construir puentes hacia la paz. Vemos cada vez que hay más armas, que hay más dinero para destrucción, para más muerte. Entonces, si te atreves a proponer eso, eres prorruso. No creo, honestamente, que el señor sea prorruso. Probablemente sí. Y no le cae mal Vladimir Putin. Y está bien. La política es justamente eso, para hacer lazos comerciales, mantener relaciones diplomáticas sanas. Le conviene estar bien con sus vecinos. Pero Rusia, se ha vuelto su vecino. inaceptable, ¿no? Se ha vuelto inaceptable, sí. Que un país coincida en algunas posturas con países como Rusia o China es como un sinónimo de decir eso es antidemocrático, hay que combatirlo, traidor. Alba, más bien, ¿sabes qué es? O sea, cuando un país como Eslovaquia tiene estas tendencias, ve cómo estamos hablando en los medios como si estuviera proliferando los tentáculos de la URSS. Como si la influencia soviética estuviera de nuevo en el mundo, sí, y habría que combatirla, y para eso está la OTAN, ¿no? Claro, ¿no? La Guerra Fría. Es la Guerra Fría. Entonces, si tú te atreves a decir, no, es que está mal la guerra, es que deberíamos de ver la manera de sentar mesas de paz, entonces hasta vienen en los comentarios y te dicen, ¿cuánto te paga Rusia por apoyarlo? Ay, por favor, amigos, el cerebro se usa gratis. Hay que leer, hay que averiguar. O sea, no necesitas que te paguen para usar el cerebro. Úsalo, lo tienes ahí por una razón. Lee las dos partes de la historia. Y pedir la paz no es que Rusia me esté pagando. Claro. Decir, es que basta de mandar armas, basta de mandar gente inocente a seguir muriendo. Vamos a mejor buscar el diálogo. No es ser prorruso y estar en contra de la OTAN. Seguir esa misma maquinaria de guerra de sí, todas las armas, sí, los soldados que necesiten, ¿para beneficiar a quién? A Raytheon, a Lockheed Martin, a BlackRock, que ya tiene los contratos de reconstrucción de Ucrania, para seguir haciendo a las mismas empresas que no les importa tu vida, ni la mía, ni la de nadie. A ellos les importa su negocio, seguir teniendo más dinero. Entonces, ¿por qué caemos en esas etiquetas de prorruso, pro-OTAN, cuando deberíamos de ser pro-vida, pro-paz? Y cuando me refiero a pro-vida no me voy a grupos de nada de eso. Me refiero a que dejen de morir gentes inocentes, a que haya los caminos de paz y quitar esas etiquetas que nada más dividen y crean más confusión, más problemas y más pleitos innecesarios en donde no debería de haberlos. De acuerdísimo. Pero por lo pronto, Alba, hay una partida perdida. Sí. Y que lo más preocupante, fíjate que no es que se haya perdido para la OTAN la partida de Eslovaquia. Lo más preocupante es que podría ser un efecto dominó, porque ya casi vemos cómo se asoma la preferencia electoral de Alemania. El bloque opositor en Alemania ha estado ganando muchísimo impulso con sus discursos. Mira, como tú dices, no les vamos a llamar prorrusos ni con esas etiquetas o pro-OTAN. Ha ganado mucho impulso con el discurso de que no está de acuerdo en seguir sosteniendo esta guerra ni seguir incrementando el gasto de defensa militar y embarrarle todo ese dinero a la OTAN, cuando Alemania tiene una contracción de su Producto Interno Bruto, cuando hay mucha pobreza en crecimiento. Exacto. Entonces, esto, Alba, que sucedió en Eslovaquia, podría ser un eco de lo que esté sucediendo en otros países miembros de la OTAN, que no necesariamente es una tendencia prorrusa, simplemente es un agotamiento del financiamiento de una guerra que a muchos ya nos parece sin sentido. Claro. Que se siga fomentando esta guerra sin buscar suficientes mesas de paz para que este conflicto acabe, de alguna manera. Sí. No hay esfuerzos sinceros. No, la verdad no. Y obviamente, cada representante de cada país tiene que ver primero por su país. Oye, tienes contracción de tu Producto Interno Bruto, tienes problemas en tu economía.
no estás en la mejor disposición de decir a la OTAN todo el amor y todo el dinero. O sea, hay prioridades. Primero está tu gente, la que está pagando los impuestos para verlo reflejado. Pero si le das prioridad a una guerra donde tu población no se beneficia, pues ¿para qué estás en el cargo? ¿Para beneficiar a la OTAN y a la industria armamentista? Los que te pusieron ahí no son, pues sí, te han de haber apoyado mucho, pero votaron por ti, se supone que tu pueblo, y necesita tu pueblo ver reflejados sus impuestos en beneficio de ellos. Claro, por supuesto, y es lo que no estamos viendo aquí. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.